Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. En el siglo IX, cuando la península todavía era un mosaico de fronteras inciertas y sangrientas, el destino de Monzón comenzó a forjarse en piedra y arena. Allí, en lo alto de un cerro solitario que dominaba el valle del Cinca, los emires de Al-Ándalus decidieron alzar una fortaleza. No era una construcción cualquiera, sino el ojo vigilante de un imperio que se extendía desde Córdoba hasta los confines del Pirineo. El río Cinca discurría al pie de la colina como una vena azulada que nutría los campos y los huertos, pero también servía de frontera natural entre culturas en pugna. Al norte se extendía la frontera pirenaica, hostil, plagada de montañas y pasos secretos. Más allá, los condados cristianos respiraban, pequeños pero obstinados, esperando la ocasión para avanzar hacia el sur. Los musulmanes lo sabían, aquel cerro no era solo una elevación de tierra y roca, era un baluarte natural que podía decidir la suerte de toda la región. Así, los primeros muros se levantaron con tapiales y sillares de piedra tosca. Sus constructores, obreros andalusíes curtidos en la técnica militar, modelaron torres cuadradas y murallas irregulares. El diseño era sencillo pero eficaz, un recinto cerrado capaz de albergar a la guarnición, sus caballos y los víveres necesarios para resistir un asedio breve. Desde la altura, la visión era magnífica, el valle del Cinca se desplegaba como un tapiz fértil, surcado de caminos que llevaban hacia Huesca, Lérida y Zaragoza. El castillo nacía como vigía y centinela. Durante las noches despejadas, cuando la luna se alzaba sobre las montañas, los fuegos de guardia encendidos en la torre mayor se veían desde kilómetros de distancia. Era una señal para campesinos y viajeros, la frontera estaba custodiada. Nadie debía traspasarla sin permiso del emir. Los cronistas árabes describen estas fortalezas como castillos fronterizos que jalonaban la línea divisoria entre dos mundos en guerra. El de Monzón, recién erigido, se convirtió pronto en pieza clave de ese cinturón defensivo. Desde allí se podían lanzar incursiones hacia las aldeas cristianas, pero también resistir las frecuentes cabalgadas enemigas. La frontera era un espacio de violencia constante. Ni un año pasaba sin que alguna partida de saqueadores cruzara el valle, incendiando campos o arrebatando ganado. Los soldados musulmanes destinados en Monzón eran hombres endurecidos por la frontera. Muchos eran bereberes, llegados desde el Magreb siglos atrás, expertos jinetes que sabían desplazarse con rapidez por la llanura y las estribaciones pirenaicas. Vestían túnicas sencillas, portaban lanzas y escudos de cuero, y mantenían su fe con oraciones diarias en la pequeña mezquita que improvisaron dentro del recinto amurallado. La vida en aquel castillo era dura. El viento del norte azotaba los muros sin descanso, trayendo consigo los ecos de las montañas. Los inviernos eran fríos y largos, con nevadas que teñían de blanco la llanura. Los hombres se refugiaban en las torres, calentándose junto a braseros de carbón, mientras aguardaban órdenes de Zaragoza o de Lérida. En verano, en cambio, el sol caía implacable sobre la piedra, y el cerro se convertía en un horno que obligaba a buscar la sombra en patios y galerías improvisadas. Pero pese a la dureza, había orgullo. Ser guardián de Monzón era un honor, significaba custodiar una de las llaves del valle, un enclave sin el cual la frontera sería vulnerable. Los emires lo sabían y enviaban regularmente refuerzos y provisiones.
En más de una ocasión, las murallas fueron puestas a prueba. Los cronistas cristianos cuentan que partidas aragonesas y navarras intentaron tomar el cerro, lanzando flechas y acometiendo con arietes improvisados. Pero los muros resistieron. La fortaleza era sencilla, sí, pero estaba bien situada y sus defensores luchaban con fanatismo, sabiendo que detrás de ellos no había más refugio. Con el paso de los años, la fortaleza creció. A los muros de tapial se añadieron torres de piedra más sólidas, capaces de resistir el impacto de proyectiles. Se excavaron cisternas para almacenar agua de lluvia, imprescindibles en caso de asedio prolongado. Se construyeron almacenes subterráneos donde guardar grano, carne seca y vino. Poco a poco, Monzón se transformó de puesto avanzado en fortaleza de primera línea. Los viajeros que cruzaban el valle veían su silueta recortada contra el cielo, una presencia imponente que dominaba el paisaje. Para los musulmanes, era un símbolo de seguridad; para los cristianos, un recordatorio de que la reconquista aún estaba lejos de cumplirse. Con frecuencia, las noches en Monzón eran interrumpidas por el sonido de cuernos de guerra. Un vigía, oteando hacia el norte, avistaba hogueras o escuchaba cascos de caballos, y en un instante todo el castillo se preparaba para la batalla. Los hombres tomaban sus armas. Los arqueros subían a las almenas y las puertas eran aseguradas con pesados maderos. No siempre llegaba el enemigo, muchas veces eran falsas alarmas, pero el miedo era constante. Los campesinos musulmanes de la zona acudían al castillo en busca de refugio cada vez que una incursión se acercaba. Familias enteras, con niños y animales, subían por el camino polvoriento que ascendía al cerro, encontrando seguridad tras las murallas. El castillo no era solo una guarnición. Era un refugio para toda una comunidad que vivía bajo la sombra de la guerra. La fortaleza de Monzón fue, en su origen, un lugar de resistencia y de fe. Allí, el almuédano subía a lo alto de la torre más alta para llamar a la oración, su voz resonando sobre el valle, mezclándose con el canto de los pájaros y el rumor del río. Esa llamada era a la vez oración y desafío: este lugar pertenece al Islam, y quien ose arrebatarlo deberá enfrentarse a nuestras espadas. Sin embargo, el tiempo nunca se detiene. Lo que los emires levantaron con esfuerzo y esperanza, pronto se convertiría en botín deseado por los reyes cristianos. La frontera avanzaba lentamente, pero con firmeza. Y aunque en el siglo IX y Monzón era bastión musulmán, su destino final ya estaba escrito. Tarde o temprano, el pendón de la cruz sustituiría al de la media luna sobre sus murallas. El eco de aquellos primeros constructores, sin embargo, no se perdería. Sus muros, cimentados sobre roca viva, resistirían siglos de guerras, asedios y reformas. Y aunque el castillo templario, siglos más tarde, sería recordado como cuna de reyes y bastión inexpugnable, nunca habría que olvidar que sus orígenes se hunden en el polvo andalusí, en los rezos de soldados bereberes y en la voluntad de un emir que quiso vigilar el valle del Cinca. Monzón nació musulmán, y en ese origen se encuentra la raíz de su eternidad. Sus muros iniciales son de tapial y piedra irregular, sencillos pero sólidos. Los albañiles andalusíes, con las manos teñidas de cal y arena, compactan capas de tierra apisonada entre tablones, levantando paños que beben del sol del valle. En la base, sillares ásperos, robados a antiguas ruinas o tallados a golpe de puntero, asientan la obra sobre la roca viva del cerro. No hay filigrana ni ostentación, hay urgencia, hay frontera. Cada huella en el encofrado queda fosilizada como si los dedos que la marcaron hubiesen querido perpetuarse en la muralla. Al amanecer, el tapial luce color miel; al atardecer, arde cobrizo, camaleón de luz que engaña a los ojos de quien lo mira desde la llanura. El interior huele a adobe húmedo, aceite de lámparas y cuero curtido. Un aljibe comienza a llenarse con las primeras tormentas; sobre él, una bóveda baja guarda la promesa de resistencia, agua en tiempo de asedio. A un lado,
un cobertizo primitivo protege cebada y odres de vino, al otro, una cuadra estrecha recoge las bestias que son mitad alimento, mitad relámpago para las salidas rápidas. El emir pidió prisa, los maestros respondieron con lo único que vence al tiempo en la frontera: piedra y tierra bien trabadas, geometrías sin florituras y ángulos pensados para matar. Desde lo alto, los vigías otean el horizonte en busca de incursiones cristianas. El viento del Cinca les lame la cara, afila el oído, seca el sudor. Sobre la torre más alta, un cubo modesto, pero suficiente, un hombre envuelto en una aljuba oscura pega la sien al cuerno hueco que le sirve de oído de caza. Amplifica ecos, traduce rumores del llano. En noches limpias distingue platas de río, manchas de huertos, la costura de los caminos. En días de calima, el mundo es un paño de polvo y solo quedan señales pequeñas. Una bandada que levanta el vuelo sin motivo, el reflejo de una hebilla en la distancia, la forma antinatural de un matorral que es un hombre agazapado. Aprendieron a leer el valle como un códice sin letras: si las ovejas se arremolinan junto al ribazo, hay sombras en la vaguada; si los perros ladran hacia el norte y no hacia el este, hay cascos en el collado. Cuando detectan algo, el brazo sube, la antorcha enciende, y un latido de luz corre por la noche. Abajo, las puertas se cruzan con trancas, los arqueros suben como agua por escalas estrechas. El muecín detiene el canto a mitad de verso. El silencio pesa. Luego, a veces, nada. Un susto del viento. Otras, una culebra de sombras y hierro que se arrastra por la cañada, una cabalgada de cristianos buscando botín. Desquite, gloria. Monzón se convierte en frontera viva entre dos mundos, Al-Ándalus y los reinos cristianos. Aquí, la palabra frontera no es línea ni pergamino, es respiración. Es un borde que late. De día, comerciantes mozárabes suben con sal, trigo y cuero, y bajan con tintes, cerámica y pequeñas baratijas que harán olvidar la guerra por un rato en las aldeas. De noche, los rezos cambian de idioma según donde caiga la luna. Los unos marcan el tiempo con el Adán, los otros con campanas que parecen chocar contra el cielo. Entre ambos, el valle escucha y aprende los dos alfabetos del miedo. La linde no es solo choque, también es contagio. Los acicates cristianos brillan en las fundas moras. Las puntas de flecha andalusíes aparecen clavadas en puertas de iglesias del norte. La comida se vuelve mestiza, garbanzos con hierbas del monte, panes planos compartidos a escondidas entre enemigos circunstanciales que, si el mundo fuese otro, serían vecinos. Un pastor que trae noticias cobra por contarlas con queso, un espía que las roba paga el precio con su lengua. Los jueces del emir dictan normas sobre robos de ganado, los señores cristianos replican con levas y represalias. La frontera, porosa, lo filtra todo: el rumor, la técnica, el rencor. En la fortaleza, el día se articula como una coreografía: amanecer, agua, armas, animales, mediodía, perímetro, patrulla, pan, ocaso, inventario, aceite en cuerdas, mirada al norte. Cada hombre sabe qué piedra defender, qué resquicio taponar si un ariete golpea la poterna. El capitán dibuja en la arena líneas y rosetas, caminos de fuego, puntos de convergencia. Si llegasen, por ese paso; si trepasen, por esa grieta. Nada queda al azar. Y, sin embargo, la frontera enseña que el azar siempre llega. Una tarde de cierzo, el vigía cree ver acero en la cañada de los chopos. La señal corre. Abajo, 12 jinetes salen como dardos, escudos de cuero tensos, lanzas bajas. En la torre, un arquero palpa con los dedos una flecha con barbas anchas, para carne; otra con punta estrecha, para cota. El mundo se recoge en un instante, un caballo relincha, una mujer aprieta a su hijo bajo un manto pardo. Un anciano murmura una sura por si acaso. Cuando los jinetes vuelven al caer la luz, traen 2 monturas sin dueño y una noticia corta: se volvieron. Nos vieron primero.
En la frontera, a veces, vencer es ser visto antes. Las noches largas de invierno, la fortaleza cree oír el mar. No hay mar, pero el viento arrastra un oleaje de historias. Un veterano habla de Zaragoza, de patios con fuentes, de patios donde el agua canta sin miedo. Un joven pregunta si algún día Monzón será así. El veterano se encoge de hombros, aquí el agua canta cuando no hay asedio. Ríen sin humor. Después, cada uno mira la llama de su lámpara como si fuese un pequeño sol domesticado. La frontera enseña a venerar las cosas pequeñas, una mecha que no se apaga, un tazón caliente, la certeza de que, por esta noche, nadie trepará la muralla. Con la primavera llegan las abejas y los exploradores. Las primeras zumban sobre los cardos, los segundos sobre los mapas. Planean ampliar el recinto, excavar mejor el aljibe, levantar un segundo muro interior, si cae el primero. Que el enemigo sangre por ganar un patio. También buscan piedra más dura al pie del cerro, el tapial es bueno, pero la piedra guarda memoria más tiempo. Un alarife propone reforzar esquinas con sillería y abrir troneras que no existían cuando se alzó el primer paño. La frontera evoluciona al ritmo de la muerte, cada herida enseña una solución. A veces, llega al castillo un alfaquí de paso. Deja palabras como piedras pulidas, paciencia, firmeza, justicia. A veces llega un monje desde el norte, tomado prisionero. Trae en los ojos un cielo distinto. Mira la mezquita improvisada, escucha el Adán, y su silencio es una plegaria que no entiende nadie. Un niño le ofrece pan, el monje sonríe. La frontera es una herida que, a ratos, cicatriza con gestos mínimos. Y así, con muros de tapial y piedra irregular, con vigías que leen el horizonte como un salmo, Monzón se define. No solo una fortaleza, sino un latido entre dos culturas. Al-Ándalus y los reinos cristianos se respiran de frente, con la distancia justa para odiarse y la cercanía precisa para parecerse sin querer. La colina guarda ese pulso. El río lo acompasa. Cada día que la fortaleza sobrevive, la frontera encuentra un nuevo modo de nombrarse: miedo, comercio, espía, tregua, emboscada, canto. Y cada noche, cuando el cielo finalmente se queda sin color y el valle se vuelve oído, una certeza cae sobre los hombres del castillo como un manto: ellos no son dueños del tiempo, solo de estas piedras. Pero mientras las sostengan, la linde seguirá viva, y con ella, Monzón. La población musulmana del llano encuentra refugio en el castillo durante ataques. Cuando las columnas cristianas irrumpen en el valle, a veces con apenas una veintena de hombres a caballo, otras con compañías enteras dispuestas a arrasar cosechas, las campanas improvisadas de Monzón lanzan un bramido metálico. Es la señal. En los campos, los campesinos sueltan azadas, arrean a las mulas y corren hacia el cerro. Mujeres cargan a los niños en mantas. Los ancianos se apoyan en bastones y los pastores empujan rebaños enteros por el sendero polvoriento que asciende a la fortaleza. El portón de madera, reforzado con clavos de hierro, se abre lo suficiente para dejarlos entrar antes de atrancarse de nuevo. Dentro, el patio se convierte en un hervidero de voces, de miedo y de plegarias. Nadie pregunta cuánto durará el encierro, saben que puede ser una noche o varias semanas. Pero allí, entre muros austeros, el pueblo respira, protegido por la espada del soldado y por la altura del cerro. Sus torres primitivas apenas resisten los asedios, pero cumplen su función de control. No son grandes torreones de sillería como los que levantarán más tarde los reyes cristianos ni bastiones angulados, como los de la Pólvora. Son cubos modestos, levantados con el mismo tapial que las murallas, coronados por almenas bajas que apenas ofrecen resguardo contra una lluvia de flechas. En más de una ocasión, los proyectiles enemigos se clavan en las juntas, y las piedras tiemblan con el impacto de catapultas improvisadas. Sin embargo, lo esencial se cumple, desde esas torres.
Los vigías leen el horizonte como si fuese un manuscrito sagrado. Un simple destello de metal, una polvareda sospechosa en el camino, el humo de una hoguera en la lejanía. Todo se registra, todo se interpreta. Aunque frágiles frente a la violencia prolongada, aquellas torres ofrecen lo más valioso en la frontera: tiempo. Tiempo para preparar defensas, tiempo para refugiar a los aldeanos, tiempo para enviar mensajeros que lleven la alarma hasta Lérida o Zaragoza. El Cerro del Castillo es un punto clave entre Zaragoza, Lérida y Huesca. El viajero que se detiene en la cima comprende de inmediato por qué los emires escogieron aquel lugar. El valle del Cinca se extiende como un corredor natural, abierto hacia el sur y vigilado hacia el norte. Desde allí se divisan las rutas que comunican tres de las ciudades más importantes del noreste peninsular. A un lado, Zaragoza, corazón del poder musulmán en el Valle del Ebro. Al otro, Lérida, con sus murallas firmes y su papel de llave hacia Cataluña. Y hacia poniente, Huesca, codiciada plaza que alterna manos musulmanas y cristianas en los vaivenes de la guerra. Monzón se convierte, así, en un nudo de caminos, en una atalaya desde la que se controla el pulso de la frontera. Quien domina ese cerro no solo vigila un pueblo o unos campos, domina el cruce de tres mundos, la bisagra por la que puede girar el destino de reinos enteros. Los musulmanes refuerzan el perímetro con fosos y empalizadas. La experiencia les enseña que las murallas solas no bastan. El enemigo es obstinado, y la frontera no perdona. Así, alrededor del cerro excavan zanjas profundas, abiertas con sudor y azadones, que se llenan con agua de lluvia o con las corrientes desviadas de pequeños arroyos. Cuando no hay agua suficiente, convierten el foso en trampa de estacas, ocultas bajo maleza o bajo una falsa capa de tierra. Encima de los taludes clavan empalizadas de madera, troncos afilados que se yerguen como lanzas clavadas en el suelo. No son obras eternas como las de piedra, pero ganan horas, a veces días, y en la frontera cada hora puede significar la diferencia entre la vida y la ruina. Al caer la tarde, los guardianes recorren el perímetro, revisan las estacas, rellenan huecos y observan cómo la fortaleza se convierte en un erizo dispuesto a herir al que intente acercarse. La sombra del Islam perdura en la base del monumento, aunque pronto será sustituida. En cada piedra, en cada muro de tapial, late la marca de los constructores andalusíes. Su huella permanece oculta bajo los siglos, como un susurro que se resiste a ser borrado. La pequeña mezquita, el trazado irregular de los primeros muros, los cimientos enterrados bajo ampliaciones posteriores, todo habla del tiempo en que la media luna vigilaba sobre Monzón. Aunque un día ondeará allí la cruz de Aragón y después los pendones templarios, en la raíz de la fortaleza seguirá viva esa memoria. El viajero que recorra sus estancias siglos después, cuando las campanas sustituyan al Adán, aún podrá imaginar el eco de aquellas voces en árabe, la llamada del almuédano, el rumor de rezos que subían desde el patio hacia el cielo. Monzón cambiará de manos, cambiará de reyes y de órdenes, pero su origen musulmán quedará incrustado en lo más hondo de sus cimientos, como si las piedras mismas se negaran a olvidar. En 1089, cuando la frontera ardía como un hierro candente que dividía dos mundos, las huestes de Sancho Ramírez de Aragón avanzaron hacia el cerro de Monzón. El rey, veterano en las campañas contra los musulmanes, había comprendido que aquella colina dominaba no solo el valle del Cinca, sino también los caminos que unían Zaragoza, Huesca y Lérida. Tomar Monzón significaba mucho más que arrebatar un simple puesto fortificado. Era asestar un golpe al corazón de la línea defensiva andalusí. Era extender la sombra de la cruz un paso más al sur y asegurar que la corona aragonesa tuviera un baluarte inexpugnable en la frontera. El ejército se presentó al amanecer. Las nieblas bajas cubrían el río y parecían fantasmas que se enroscaban en torno a las huestes cristianas. Los jinetes aragoneses lucían cotas de malla oscuras, escudos redondos decorados con cruces y lanzas que brillaban bajo la primera luz. Los peones marchaban con azadas y picos,
listos para abrir brechas o levantar torres de asedio. Desde lo alto del cerro, los defensores musulmanes miraban con una mezcla de miedo y resignación. Sabían que el enemigo llegaba con determinación y que, esta vez, la balanza de poder ya no estaba de su parte. El asedio no fue breve. Durante semanas, los hombres de Sancho Ramírez rodearon el cerro, cortando el suministro de agua y alimento, enviando cada noche flechas llameantes contra las empalizadas de madera que protegían la primera línea. Las catapultas improvisadas arrojaban piedras contra las murallas de tapial, y cada golpe levantaba nubes de polvo que parecían presagiar la ruina. Dentro del castillo, los musulmanes resistían. Familias enteras, refugiadas en el interior, rezaban al ritmo del almuédano, implorando que Alá enviara refuerzos desde Lérida o Zaragoza. Pero el auxilio no llegó, y poco a poco las reservas se agotaron. El hambre se hizo insoportable, el agua del aljibe comenzó a corromperse, y la esperanza se redujo a un hilo tan frágil como la llama de una lámpara en la tormenta. Una madrugada, las puertas cedieron. El choque de arietes, los gritos de guerra y la avalancha de hombres rompieron la defensa. Los soldados cristianos irrumpieron en el patio, y la media luna que ondeaba sobre la torre más alta fue arrancada sin misericordia. Allí, donde antes resonaba el canto del almuédano, se alzó por primera vez el sonido de campanas y el clamor de los clérigos que acompañaban al rey. Los estandartes cristianos ondearon al viento, cruces rojas y doradas que parecían incendiarse bajo el sol naciente. El cambio no era solo simbólico, era el anuncio de que Monzón se convertía en la avanzada de un reino que no dejaría de crecer. Sancho Ramírez ordenó consagrar el lugar. Allí mismo, sobre las losas todavía manchadas de sangre, se alzó un altar improvisado. Un sacerdote celebró una misa solemne, bendiciendo las murallas y dedicando la fortaleza a San Juan y a la Virgen. Para los soldados, aquello fue una victoria no solo militar, sino espiritual. Habían arrancado un bastión al Islam y lo habían devuelto a la fe cristiana. La gente del llano, muchos de ellos mozárabes que habían vivido bajo dominio musulmán, vieron en ese gesto un signo de liberación, aunque para otros supusiera el comienzo de un tiempo de incertidumbre. A partir de ese día, el castillo dejó de ser un puesto fronterizo andalusí para convertirse en fortaleza real aragonesa. Sancho Ramírez sabía que era necesario reforzarlo si quería mantenerlo en sus manos. Ordenó reparar las murallas dañadas, sustituir el tapial débil por sillares más sólidos y ampliar las torres para que resistieran futuros asedios. Bajo su mandato, se trazó un nuevo perímetro, más ancho, capaz de albergar no solo a una guarnición, sino también a los campesinos y ganaderos que buscaran refugio en tiempos de peligro. Monzón no debía volver a caer fácilmente. El cerro se transformó en un punto neurálgico de la expansión aragonesa. Desde allí, las patrullas controlaban las rutas hacia Huesca, vigilaban el acceso a Lérida y amenazaban la comunicación de Zaragoza con el norte. El castillo se convirtió en un nudo de poder, una llave que abría y cerraba puertas en la frontera. Las crónicas cuentan que el propio Sancho se enorgullecía de haber conquistado aquel lugar, pues sabía que en adelante sería uno de los pilares de su reino. Con el paso de los años, los reyes comprendieron que Monzón debía ser más que una simple fortaleza militar. Debía convertirse en símbolo de la reconquista, en un faro de cristiandad en medio de una tierra marcada por siglos de dominio islámico. Y fue en ese contexto, en 1143, cuando se tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del castillo, entregarlo a la Orden del Temple. Los templarios eran, en aquel entonces, la orden más poderosa de la cristiandad. Sus caballeros, mitad monjes y mitad soldados, habían surgido en Tierra Santa, protegiendo a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su fama de austeridad, disciplina y valor en combate los precedía, y los reyes de Europa confiaban en ellos para custodiar los lugares más estratégicos. Así, cuando Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, necesitó aliados firmes en la frontera,
no dudó en poner el castillo de Monzón en manos templarias. La llegada del Temple transformó la fortaleza. Lo que había sido una guarnición real se convirtió en un convento-fortaleza, un espacio donde la espiritualidad y la guerra se entrelazaban sin contradicción. Los templarios levantaron nuevas murallas más gruesas, reforzaron las torres y construyeron un recinto interior destinado a la vida monástica. Allí alzaron la capilla de San Nicolás, donde cada día resonaban los cantos litúrgicos. En el refectorio, los caballeros comían en silencio mientras escuchaban lecturas de las Escrituras. En la sala capitular, decidían las estrategias militares y los asuntos espirituales de la comunidad. Todo estaba marcado por una regla férrea: obediencia, castidad, pobreza, pero también una disposición inquebrantable a luchar y morir en defensa de la fe. Los vecinos del llano contemplaban con asombro la disciplina de aquellos hombres vestidos con mantos blancos y cruces rojas. Nunca bebían en exceso, nunca se dejaban llevar por la lujuria, nunca huían del combate. Para muchos, eran santos armados, para otros, eran extraños que imponían un orden rígido. Pero lo cierto es que bajo su custodia el castillo de Monzón alcanzó un esplendor sin precedentes. La vida templaria estaba marcada por el doble ritmo de la oración y el acero. De día, los caballeros entrenaban en el patio de armas, lanzando golpes de espada, practicando cargas de caballería y perfeccionando su puntería con ballestas. De noche, se reunían en la capilla, iluminada por lámparas de aceite, para entonar salmos que resonaban como un murmullo sagrado entre las murallas. Su fe era tan intensa como su disciplina militar. Los niños que los miraban desde el pueblo los llamaban los monjes de hierro, pues parecían hombres sin fisuras, entregados por completo a una causa superior. El castillo, bajo el Temple, no solo se convirtió en fortaleza inexpugnable, sino también en centro de poder político y espiritual. Allí se guardaban documentos, tesoros y armas. Allí se planificaban campañas contra los musulmanes del sur. Allí, sobre todo, se forjó la memoria de un reino en expansión. Y en sus muros, en la infancia de un niño que más tarde sería llamado el Conquistador, comenzaba a latir el destino de la corona de Aragón. En 1143, cuando la frontera ya no era un límite difuso sino una línea de hierro que se tensaba entre dos civilizaciones, el castillo de Monzón cambió de manos y de destino. El rey y sus consejeros entendieron que aquella fortaleza debía quedar en custodia de quienes podían asegurarla contra toda amenaza, y no había hombres más temidos ni más respetados en la cristiandad que los caballeros templarios. Así, en un acto solemne, se entregó la fortaleza a la Orden del Temple, los monjes guerreros que habían nacido para custodiar Tierra Santa y que, poco a poco, se habían convertido en dueños de enclaves estratégicos a lo largo de toda Europa. Su llegada no pasó desapercibida. Los campesinos vieron entrar al primer contingente, caballos robustos, mantos blancos marcados con la cruz roja, espadas ceñidas al cinto y un silencio extraño, como si cada caballero fuese una muralla viva. No eran como los soldados reales que habían defendido el castillo en décadas anteriores. Estos hombres vivían bajo regla monástica, se sometían a disciplina férrea y nunca buscaban la gloria personal. Monzón, bajo sus manos, dejaría de ser un simple puesto militar para convertirse en algo nuevo, un convento fortaleza, mitad monasterio y mitad bastión de guerra. Los templarios iniciaron reformas inmediatas. Sabían que las torres primitivas y las murallas heredadas de musulmanes y aragoneses no resistirían los asedios, que tarde o temprano llegarían. Con paciencia y determinación, ordenaron levantar nuevos muros, esta vez más gruesos, reforzados con sillares bien labrados que daban al conjunto una apariencia imponente. En los patios se escuchaba día y noche el sonido de los canteros, el golpe seco del martillo sobre la piedra, el eco de voces que transportaban vigas y piedras desde el llano hasta la cima del cerro. En el centro de la fortaleza comenzó a alzarse la obra que simbolizaría para siempre el poder templario en Monzón, la Torre del Homenaje.
Se levantó con muros tan anchos que podían albergar escaleras internas y cámaras de almacenamiento. Su altura superaba a cualquier construcción previa, y desde su cima se dominaba todo el valle del Cinca. La torre no era solo refugio en caso de asedio, sino también el corazón del poder. Allí se guardaban los tesoros, los archivos y los símbolos de la orden. Allí, en las estancias superiores, se celebraban las ceremonias más solemnes, la admisión de un nuevo caballero, la lectura de reglas, el juramento de obediencia. A medida que la torre crecía, el paisaje mismo parecía transformarse. Desde kilómetros a la redonda se veía su silueta cuadrada, recortada contra el cielo. Para los cristianos del llano era un faro de seguridad, la señal de que la orden protegía aquellas tierras. Para los musulmanes del sur, en cambio, era un desafío, un recordatorio de que la cruz avanzaba paso a paso, clavándose en la tierra como espada irremovible. Dentro de los muros, la vida adquirió un ritmo distinto. El castillo se organizó como convento, una capilla dedicada a San Nicolás, un refectorio donde se comía en silencio mientras un hermano leía las escrituras, una sala capitular donde se tomaban las decisiones. Los templarios dormían en estancias austeras, sobre jergones sencillos, sin lujos ni comodidades. Todo estaba marcado por la obediencia y la fe. Y sin embargo, cada día, tras la oración, salían al patio de armas a entrenar. El silencio de la capilla se convertía en estruendo de hierro y madera, espadas chocando, lanzas apuntando al cielo, caballos galopando en círculos. Era la fusión perfecta de monjes y soldados. Un estilo de vida que hacía del castillo un lugar único en todo Aragón. Las nuevas murallas abrazaban al convento y lo protegían como un escudo de piedra. Bastiones más altos, torres reforzadas y un sistema defensivo que hacía del cerro una auténtica ciudadela. El acceso se volvía más difícil, el ascenso más estrecho y sinuoso, pensado para que cualquier enemigo quedara expuesto al fuego cruzado. Donde antes había empalizadas de madera, ahora se alzaban lienzos pétreos que parecían destinados a la eternidad. El pueblo de Monzón, a los pies de la fortaleza, veía cómo la colina se transformaba día a día. Los templarios no solo construían para defenderse, sino también para dejar huella. Cada piedra colocada, cada muralla erigida era una afirmación de poder, un mensaje claro. La orden había llegado para quedarse. Y aunque siglos después otras banderas ondearían en la torre, la impronta de aquel tiempo seguiría viva, como una cicatriz de piedra en el corazón del cerro. El castillo, en manos del Temple, se convirtió en uno de los enclaves más sólidos de la frontera aragonesa. La torre del homenaje se alzó como símbolo de autoridad y como guardiana de los secretos de la orden. Sus muros resonaron con rezos y con choques de espadas, con el silencio de la disciplina y con el rugido de la guerra. Era más que una fortaleza, era un testimonio de fe armada, una declaración de que en Monzón, como en tantos otros lugares de la cristiandad, la cruz y la espada se habían fundido para dar forma a una historia que aún hoy se lee en cada piedra. Nace un complejo conventual con capilla, refectorio y sala capitular, levantado con el mismo rigor con que un monje escribe un códice y un guerrero afila su espada. Allí donde antes había patios desnudos, los templarios alzaron muros de sillería que dividían la vida en espacios precisos. La capilla, consagrada a San Nicolás, era un recinto de piedra desnuda donde la luz entraba tamizada por estrechas ventanas, bañando el altar en un resplandor dorado durante los amaneceres. En aquel espacio, cada jornada comenzaba con la voz grave del canto gregoriano, ecos que se perdían en las bóvedas y parecían fundirse con el silencio severo de los caballeros arrodillados. Junto a la capilla se hallaba el refectorio, largo y austero, donde los templarios comían en silencio, alineados como soldados en formación, mientras uno de los hermanos leía las escrituras desde un púlpito de madera. El tiempo de alimentarse era también tiempo de instrucción espiritual, porque en el Temple la vida no se dividía entre lo sagrado y lo profano, todo era un mismo camino. La sala capitular, por su parte, se convirtió en el corazón político y espiritual de la fortaleza.
Allí se reunían los caballeros para deliberar, juzgar asuntos internos, decidir sobre estrategias o acoger a los nuevos aspirantes que juraban obediencia bajo el símbolo de la Cruz Roja. Era en esa sala donde el castillo hablaba con voz de comunidad y donde cada decisión se tomaba no por gloria personal, sino por obediencia a una regla que lo impregnaba todo. Se construyen caballerizas capaces de albergar a la caballería templaria, pues para la orden el caballo era tan esencial como la espada. Bajo techumbres robustas, sostenidas por vigas de roble, se alineaban decenas de animales cuidadosamente cuidados. Cada uno tenía nombre, cada uno era tratado casi como un hermano más de la comunidad, porque sin ellos ninguna carga de caballería habría sido posible. Los mozos de cuadra, muchos de ellos escuderos en formación, aprendían allí el arte de herrar, de alimentar con avena seleccionada, de vendar patas cansadas después de las marchas. El olor a heno, a cuero y a hierro de herraduras impregnaba aquellas estancias, recordando que la guerra nunca estaba lejos. Las caballerizas no eran un mero establo, eran una escuela de logística y disciplina. Desde allí podían salir en un instante decenas de caballeros, listos para recorrer las rutas del Cinca o para acudir a la llamada de una nueva campaña. El castillo se transformaba así en una colmena de hierro y crin, donde el latido de los cascos resonaba tanto como el tañido de las campanas. El castillo se convierte en bastión militar y espiritual, un lugar donde las dos mitades del temple, la fe y la guerra, se abrazaban sin contradicción. Desde sus murallas se dominaba el horizonte, garantizando la seguridad de los caminos y la autoridad del rey. Desde sus capillas y salas, en cambio, se dominaban las almas, sometiéndolas a la disciplina férrea de la regla templaria. Para los campesinos que miraban hacia arriba, Monzón era a la vez espada y altar, refugio y amenaza, fortaleza y monasterio. Sus muros ya no eran simples defensas, eran un mensaje tallado en piedra, proclamando que la cristiandad había venido a quedarse, y que lo haría no solo con soldados, sino con hombres que rezaban antes de empuñar la espada. Cada piedra colocada por los templarios convertía el cerro en un símbolo. Monzón ya no era frontera, era faro, era marca de identidad. Era el lugar donde la espiritualidad y la estrategia militar se habían fundido en una sola esencia. Allí, bajo las cruces rojas, se forjaba un bastión que resistiría siglos de asedios y que quedaría grabado en la memoria como uno de los enclaves más sagrados y temidos de la corona de Aragón. Desde entonces, Monzón será conocido como el Bastión Templario de Aragón. Ese nombre, repetido en aldeas y villas, viajaba de boca en boca como un conjuro. Para unos era símbolo de seguridad, el lugar donde la orden velaba como un centinela incorruptible. Para otros, sobre todo para los musulmanes que miraban el horizonte desde el sur, era una amenaza de hierro y fe, la señal de que la cruz se había clavado en el valle del Cinca para no salir jamás. Bajo esa fama, el castillo se fue llenando de historias, de rezos y de estrategias, hasta que, en el año 1214, un episodio cambiaría su destino y el de toda la corona de Aragón. En 1214, un niño de apenas 6 años llega al castillo, es Jaime I de Aragón. Huérfano de padre, heredero de un reino fragmentado y vulnerable, el pequeño fue confiado a la custodia de los templarios, pues nadie en Aragón podía garantizar mejor su seguridad que aquellos monjes de hierro. A lomos de un caballo blanco, rodeado por una escolta solemne, el niño ascendió por el camino polvoriento que serpenteaba hasta la fortaleza. Sus ojos, aún inocentes, miraban con asombro las torres que se alzaban como gigantes de piedra, los pendones blancos con la cruz roja ondeando al viento y el murmullo de voces graves que entonaban oraciones en la capilla. Jaime entró en Monzón como un niño, pero dentro de aquellas murallas comenzaría a forjarse como rey. El futuro conquistador de Valencia y Mallorca crece entre los muros templarios, y cada jornada es una lección. Por la mañana, aprende a leer y a escribir bajo la guía de un clérigo que le enseña las escrituras y las crónicas de los reyes pasados. En el patio de armas, observa cómo los caballeros se entrenan con disciplina impecable, lanzando sus caballos contra muñecos de madera,
practicando con espadas pesadas hasta que los brazos sangran de cansancio. A veces, algún templario lo invita a sostener una espada más pequeña, y el niño sonríe al sentir su peso, como si el hierro mismo le susurrara un destino de conquista. Las noches, en cambio, están marcadas por la espiritualidad. En la capilla de San Nicolás, Jaime escucha los cantos templarios resonar como un mar de voces graves que lo envuelven en un misterio solemne. Aprende que el poder no es solo fuerza de armas, sino también obediencia a una causa más alta, que el verdadero rey no gobierna por su voluntad, sino por mandato divino. Entre aquellas paredes austeras, el niño va comprendiendo que su vida será sacrificio y deber, que la corona que heredará pesa más que cualquier espada. El castillo de Monzón se convierte en su escuela, en su cuna y en su prisión dorada. Desde sus murallas contempla el valle del Cinca, imaginando las tierras que un día serán suyas. Los templarios lo protegen con celo, enseñándole la prudencia y la paciencia, virtudes que más tarde lo convertirán en un estratega incomparable. Cada piedra, cada oración, cada entrenamiento va moldeando en silencio al que será recordado como el conquistador. Los caballeros se convierten en sus tutores, educándolo en la fe y la guerra. Para ellos, Jaime no es solo un niño, es el heredero de un reino y, con él, el futuro de toda una corona. Lo instruyen con severidad, pues saben que no hay lugar para la debilidad en tiempos de frontera. En las mañanas, un maestro le enseña a montar a caballo sin silla, a mantener el equilibrio con las rodillas firmes y la vista fija en el horizonte. Por las tardes, otro caballero le muestra el arte de manejar la espada, primero con espadas de madera, más tarde con hojas pequeñas de hierro, para que el peso y el filo se conviertan en parte de su cuerpo. Y al caer la noche, frente a la llama temblorosa de las lámparas, un monje templario le lee pasajes de la Biblia y le explica que la corona que un día llevará es también una cruz, que debe cargar con humildad. Jaime corre por los patios, juega entre espadas y escucha historias de cruzadas. Su risa infantil se mezcla con el eco del hierro que choca en los entrenamientos de los templarios. Corre tras los caballos, imita las cargas, se esconde en las torres como si fueran fortalezas de un juego que, en realidad, anticipa las guerras que un día librará. En los momentos de descanso, se sienta junto a los veteranos y escucha, fascinado, relatos de Jerusalén, de los muros de Acre, de las batallas libradas bajo un sol abrasador contra ejércitos sarracenos. Los caballeros narran con solemnidad, y el niño abre los ojos de par en par, absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada gesto de heroísmo. Esas historias se convierten en semillas que germinan en su mente, dibujándole un destino de conquistas más allá de lo que alcanza a ver desde las almenas de Monzón. Su formación en Monzón marcará el destino de la corona de Aragón. Allí aprende que el poder se sostiene con disciplina, que la fe es tan necesaria como la espada, y que un rey no se forja en palacios de oro sino en fortalezas de piedra. Las murallas templarias son su escuela, el rigor monástico su guía, y la frontera aragonesa su aula viva. Cada día dentro de esos muros es un peldaño en la escalera hacia su futuro. Cuando abandone Monzón, ya no será un niño indefenso, sino un joven preparado para gobernar, para luchar, para conquistar. El eco de las campanas y de las oraciones templarias lo acompañará siempre, recordándole que la cruz y la espada, juntas, lo moldearon. Y así, lo que empezó como refugio de un heredero vulnerable se convertirá en el crisol donde nace uno de los reyes más grandes de la historia peninsular. El castillo se convierte en símbolo de la protección templaria. Sus muros no solo hablan de piedra y cal, sino de la confianza que inspira a quienes viven bajo su sombra. Los campesinos del llano, al levantar la vista hacia la colina, saben que tras esas murallas blancas con cruces rojas habitan hombres que no huyen, que no buscan gloria personal, sino que juran morir defendiendo la fe y a los suyos. Monzón ya no es una fortaleza cualquiera, es un refugio espiritual, un emblema de seguridad. La certeza de que la orden guarda al futuro rey y al mismo tiempo custodia las rutas que sostienen el corazón de Aragón. En tiempos de guerra y hambre,
cuando todo parece quebrarse. El simple perfil de la torre del homenaje recortada contra el cielo es suficiente para devolver aliento a los corazones. Los muros retumban con los rezos y cánticos de los monjes guerreros. Cada amanecer, el sonido grave de las voces templarias se eleva desde la capilla de San Nicolás y atraviesa la piedra como si esta misma respondiera al clamor. Los salmos se confunden con el canto de los gallos y con el rumor del río Cinca, formando una música severa y solemne que impregna el aire del castillo. Durante las vigilias nocturnas, cuando las antorchas parpadean en lo alto de las torres, las oraciones se mezclan con el golpe seco del acero en los entrenamientos. Es un ritmo constante, un latido que no se detiene, rezar y combatir, combatir y rezar. Para el joven Jaime, crecer entre esos ecos significa comprender que la fe y la guerra no son caminos separados, sino uno solo, indivisible, destinado a forjar reyes y a levantar imperios. Desde lo alto, los templarios vigilan y controlan el valle del Cinca. Sus siluetas recortadas contra el cielo son la primera imagen que ve cualquier viajero que se acerque por los caminos de Zaragoza, Huesca o Lérida. Atentos, con las manos sobre las empuñaduras y la mirada fija en el horizonte, leen los signos del valle como si fueran letras de un libro sagrado, una nube de polvo que anuncia una caravana, el brillo metálico que delata un destacamento enemigo, el humo de una aldea saqueada. Desde esa altura, los templarios dominan todo el territorio, como si el castillo fuese el ojo de un gigante que nunca duerme. Bajo su vigilancia, el comercio fluye con mayor seguridad. Los pueblos del llano respiran un poco más tranquilos y el reino consolida su frontera. Monzón, convertido en atalaya y en convento, en espada y en altar, es el vigía eterno del Cinca, el guardián que observa sin pestañear mientras el futuro de Aragón se escribe a sus pies. Monzón se fortalece como nunca, casi inexpugnable. Bajo la dirección templaria, cada lienzo de muralla se engruesa, cada torre se eleva un tramo más hacia el cielo, cada portón se blinda con hierro y madera de roble. Los accesos se vuelven trampas, los pasadizos se estrechan de tal manera que un solo hombre puede resistir contra decenas. La torre del homenaje se erige como corazón indestructible, último refugio y símbolo de poder. En los fosos, el agua refleja los pendones blancos con la cruz roja, como si hasta el río obedeciera a la orden. Cisternas colmadas de lluvia garantizan resistencia durante meses, almacenes rebosan de grano y carne salada, y las caballerizas mantienen siempre listas decenas de corceles templarios. Desde las almenas, la fortaleza parece un desafío tallado en piedra contra cualquier enemigo que se atreva a poner un pie en el valle. La fama de Monzón corre por toda la frontera, los musulmanes la consideran casi imposible de someter. Los cristianos la veneran como una joya inexpugnable. Y en la memoria colectiva queda grabada la certeza de que el bastión templario es el guardián más seguro del noreste peninsular. El eco de la infancia de Jaime y permanece para siempre en sus piedras. Aunque los siglos pasen, aunque otros reyes ocupen el trono y otras banderas ondeen en lo alto de las torres, el recuerdo de aquel niño que correteaba por los patios no se borrará jamás. Las murallas guardan aún las risas que escapaban de su boca cuando jugaba entre espadas demasiado grandes para sus manos. Los salones recuerdan su silencio atento mientras escuchaba las historias de cruzadas narradas por los caballeros más veteranos. La capilla conserva la imagen de su rostro iluminado por la luz de las lámparas mientras aprendía que gobernar era un deber sagrado. Monzón no fue solo una fortaleza en su vida, fue su cuna, su escuela y su templo. Allí se forjó la disciplina que más tarde lo convertiría en conquistador. Allí se sembró la fe que guiaría sus campañas. Allí nació el espíritu que llevaría a Aragón a dominar tierras lejanas. Y aunque las piedras no hablan, quienes recorren hoy sus muros sienten aún ese eco, como un susurro del pasado que recuerda al visitante que en Monzón, entre rezos y espadas templarias, comenzó a latir el destino de un rey llamado Jaime el Conquistador. En 1307, el mundo cristiano tembló con una noticia que corría de boca en boca por reinos y abadías. El Papa Clemente V, presionado por Felipe IV de Francia, había ordenado la disolución de la Orden del Temple.
Aquella fraternidad de monjes guerreros, que durante casi 2 siglos había sido el brazo armado de la cristiandad, estaba ahora acusada de herejía, blasfemia y crímenes inventados para justificar su caída. El eco de esa decisión llegó pronto a Aragón, y en Monzón, el bastión templario por excelencia, la noticia fue recibida como un rayo que parte el cielo en dos. Los caballeros, hombres que habían entregado su vida a la Cruz Roja, se miraron unos a otros en silencio. Su fe no vacilaba, su disciplina no se quebraba, y sin embargo la orden que venía de Roma parecía condenarlos al abandono y a la traición. Los templarios de Monzón se encierran tras sus murallas, rehusando rendirse. La fortaleza, que había custodiado a reyes y había resistido los embates de musulmanes y cristianos, se convirtió en su último refugio. Reforzaron puertas y almenas, llenaron las cisternas y los graneros, revisaron cada espada, cada ballesta, cada caballo. En el patio de armas se juramentaron bajo la cruz, resistirían hasta el final, fieles a su regla, aunque el Papa los hubiera condenado y los reyes hubieran retirado su favor. Para ellos, la obediencia no era a los hombres, sino a Dios, y ningún decreto bastaba para borrar siglos de sacrificio. Desde las torres se encendieron hogueras como desafío, señales al valle de que Monzón no se doblegaría. En 1309, el rey Jaime II de Aragón asedia el castillo. Era un monarca astuto y pragmático, aunque muchos de sus caballeros admiraban a los templarios y algunos debían su vida a ellos. El rey no podía enfrentarse a la autoridad papal ni desafiar al poderoso rey de Francia. Monzón debía caer, y con él la resistencia templaria en Aragón. El ejército se desplegó en torno al cerro, levantando campamentos, torres de asedio y catapultas. Las máquinas lanzaban piedras enormes contra las murallas, que temblaban con cada impacto como si rugiera un trueno contenido en la piedra. Desde arriba, los templarios respondían con flechas, aceite hirviendo y el estrépito de sus gritos de guerra, manteniendo el espíritu de la orden en cada embestida. El asedio se prolongó durante meses. Día tras día, las catapultas golpeaban, los soldados cavaban trincheras y los muros resistían. Los templarios, aunque pocos, combatían con la ferocidad de quienes no esperan perdón ni misericordia. Dentro de la fortaleza, la vida se redujo a un ciclo de vigilancia, oración y combate. En la capilla, los monjes guerreros rezaban en voz alta, pidiendo fuerza al cielo, y luego corrían a las murallas con la espada en mano. El eco de sus salmos se mezclaba con el silbido de las flechas, como si la misma fortaleza cantara a la vez himno y grito de batalla. Los campesinos de la zona, testigos de aquel choque de voluntades, contaban que en las noches el cerro parecía arder, iluminado por hogueras y antorchas, mientras el cielo retumbaba con el estrépito del hierro. Algunos creían que los templarios resistían gracias a milagros, que los ángeles combatían a su lado, porque no había explicación para su resistencia frente a un enemigo tan superior. Pero la verdad era más simple: disciplina, fe y la piedra invencible de Monzón. Poco a poco, sin embargo, el hambre empezó a minar sus fuerzas. Las cisternas, aunque llenas al principio, no bastaban para un asedio tan prolongado. El grano se consumía, la carne seca escaseaba, y los caballos, antaño orgullo de las caballerizas templarias, comenzaron a ser sacrificados para alimentar a los hombres. Los rezos se hicieron más graves, las miradas más oscuras. Sabían que su destino estaba sellado, pero ninguno hablaba de rendición. Finalmente, tras meses de resistencia, Monzón capituló. No fue una derrota en campo abierto ni un derrumbe de sus murallas. Fue la rendición de cuerpos agotados que no podían luchar más, aunque el espíritu seguía ardiendo. Jaime II aceptó la entrega, consciente de que enfrentaba a hombres que habían sido guardianes de su propio reino en generaciones pasadas. Los templarios salieron por la puerta principal, todavía erguidos, todavía vestidos con sus mantos blancos y cruces rojas, como si marcharan a una ceremonia más y no a su disolución. Para el pueblo, aquel día fue el fin de una era. Para el castillo,
Fue el cierre de su capítulo más glorioso. Monzón había resistido como último bastión templario en Aragón, y aunque la orden desapareciera, su espíritu quedó grabado en las piedras. Los ecos del asedio, los rezos de los monjes guerreros y el estrépito de las catapultas siguieron viviendo en sus muros, como un recuerdo imborrable de que, una vez, la fe y la espada se unieron en un desafío que ni papas ni reyes pudieron silenciar del todo. Catapultas y ballestas atacan sin cesar durante meses. Cada amanecer comienza con el mismo estrépito, el crujir de las máquinas de asedio al tensar sus brazos, el gemido de la cuerda que se estira hasta el límite y el rugido que sacude el aire cuando la piedra, liberada, surca el cielo en un arco mortal. Desde abajo, el ejército de Jaime II de Aragón lanza una y otra vez su desafío de hierro y fuego. Desde arriba, los muros del castillo retumban como tambores golpeados por manos invisibles. Las piedras estallan contra los lienzos de la muralla, levantando nubes de polvo que ocultan momentáneamente la silueta de la fortaleza. Pero cuando el viento barre la colina, Monzón sigue en pie, como si nada pudiera arrancar sus cimientos del cerro que lo sostiene. Las ballestas se suman al coro del asedio. Los ballesteros del rey se apostan tras escudos pavés, alzan sus armas y disparan con precisión mortal hacia las almenas. Los proyectiles silban como enjambres de avispas de hierro, buscando la carne de los defensores que asoman la cabeza para responder al fuego. Muchos templarios caen heridos, atravesados por virotes que se clavan en brazos, piernas o pechos, pero incluso sangrando se arrastran de nuevo a sus puestos, jurando resistir hasta el último aliento. Los que mueren lo hacen de pie, con la cruz roja aún visible en sus mantos blancos, símbolos de un juramento que ni la muerte consigue quebrar. Dentro del castillo, la vida es un pulso constante entre la fe y el agotamiento. Los templarios resisten, fieles a su causa, y su resistencia se convierte en un acto de fe tan grande como cualquier cruzada librada en Oriente. Cada día comienza con un rezo en la capilla de San Nicolás. Allí, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, los monjes guerreros entonan salmos que reverberan en la piedra como si la misma fortaleza respondiera con su eco. Se arrodillan, se golpean el pecho con humildad y luego, sin transición, se alzan, se colocan los yelmos y empuñan las espadas. La oración se convierte en guerra, la plegaria en desafío, el silencio en estruendo. Las cisternas empiezan a vaciarse más rápido de lo previsto. El agua, al principio clara y fresca, se enturbia con los días de encierro. Los graneros disminuyen, los sacos de trigo se vacían, las piezas de carne salada se consumen, y los caballos, orgullo de la caballería templaria, empiezan a ser sacrificados uno tras otro para sostener la vida de los hombres. Cada animal que cae es un dolor, no solo porque se pierda un compañero de batallas, sino porque su carne anuncia lo desesperado de la situación. Aún así, los templarios aceptan ese sacrificio con la misma solemnidad con que aceptarían la comunión. Dar la vida de sus caballos para prolongar su lucha es otro gesto de obediencia. Las noches en Monzón durante el asedio son un espectáculo de fuego y acero. Los sitiadores encienden hogueras alrededor del cerro, formando un collar de luces que rodea la fortaleza como si quisieran sofocarla. Desde lo alto, los templarios miran ese anillo de fuego y saben que están completamente solos. No habrá refuerzos, no habrá milagros externos, solo ellos y su fe contra todo un reino. Y, sin embargo, en ese aislamiento encuentran fuerza. Bajo la luz roja de las llamas, los templarios caminan por las murallas como sombras armadas, cruzando miradas silenciosas que dicen más que cualquier palabra. La orden les enseñó que no podían retroceder, que su deber era resistir hasta el final, y ninguno está dispuesto a ser el primero en quebrar ese juramento. El asedio se prolonga más de lo que el propio Jaime II había imaginado. Sus hombres empiezan a cansarse, a enfermar en el campamento, a maldecir contra la tozudez de esos monjes guerreros que parecen hechos de piedra como las murallas que defienden. El rey presiona a sus capitanes, exige resultados, pero el tiempo pasa y Monzón sigue erguido.
El cerro se convierte en un símbolo incómodo, un desafío a la autoridad del rey y del papa, una muestra de que la fe templaria aún arde con intensidad. Cada día que la cruz roja ondea sobre la torre del homenaje es un día de vergüenza para quienes intentan borrarla de la historia. En el interior, los templarios organizan turnos con precisión monástica. Unos vigilan mientras otros descansan, unos rezan mientras otros combaten. Y todos están preparados para morir en cualquier momento. Los más jóvenes aprenden de los veteranos que la fortaleza no solo se sostiene con piedra, sino con disciplina. Se cuentan historias de Jerusalén, de Acre, de batallas en las arenas de Oriente, para recordar que la orden no nació para rendirse, que su existencia misma es una larga resistencia contra fuerzas siempre superiores. El eco de esas historias infunde valor en corazones agotados, convirtiendo la desesperación en un orgullo silencioso. En ocasiones, los sitiadores logran abrir brechas menores en las murallas. Las catapultas consiguen derribar parte de un lienzo, y las tropas de Jaime II avanzan, gritando, con escalas y arietes. Pero los templarios los esperan. Se lanzan sobre ellos con la fiereza de lobos acorralados, blandiendo espadas, lanzando rocas desde lo alto, utilizando incluso los muebles del castillo como proyectiles improvisados. Los cuerpos se amontonan en las brechas, y cada victoria parcial del enemigo termina en fracaso. Monzón, una vez más, parece inexpugnable, sostenido por la fe de quienes lo defienden más que por la solidez de su piedra. Los meses pasan y el hambre se convierte en un enemigo más cruel que las catapultas. Los hombres adelgazan, sus rostros se hunden, sus ojos brillan con fiebre. Pero aún así no ceden. Las oraciones se vuelven más intensas, más desesperadas, como si cada palabra lanzada al cielo fuera un dardo que prolonga su resistencia. En la capilla, los cánticos suenan más graves, casi como un lamento, pero también como un juramento final. Y fuera, en las murallas, esos mismos hombres se plantan ante el enemigo con la misma firmeza de siempre, aunque apenas puedan sostener el peso de sus armaduras. El pueblo del valle observa en silencio. Los campesinos, que durante siglos vieron en los templarios protectores y guardianes, sienten una mezcla de admiración y tristeza. Algunos se acercan en secreto al campamento cristiano para ver de cerca el espectáculo del asedio, y cuentan después que la fortaleza parece resistir gracias a un milagro. Otros rezan por los hombres encerrados, aunque el Papa los haya condenado, porque saben que su sacrificio es auténtico, que sus cuerpos soportan la miseria por una causa en la que creyeron con todo su ser. Finalmente, tras meses de encierro, la resistencia empieza a quebrarse. No por falta de valor, sino porque el cuerpo humano tiene límites que ni la fe más ardiente puede superar. El agua se agota, la comida desaparece, y los templarios comienzan a caer no bajo las flechas, sino bajo la debilidad de la inanición. El rey Jaime II lo sabe y aprieta aún más el cerco. Los emisarios proponen la rendición, prometiendo que no habrá matanzas si entregan la fortaleza. Los templarios se reúnen en la sala capitular, sus rostros iluminados por la débil luz de las lámparas. Debaten, oran, y finalmente aceptan que no pueden seguir. No es cobardía, es la aceptación de que su deber ya está cumplido, resistieron todo lo que pudieron. Demostraron su lealtad a la orden y dejaron escrito en piedra y sangre que el Temple no se rinde fácilmente. Cuando las puertas de Monzón se abren, los sitiadores esperan ver hombres derrotados, cabizbajos, arrastrando los pies. Pero lo que ven es otra cosa. Los templarios salen en formación, con los mantos blancos y las cruces rojas todavía sobre sus pechos. Caminan erguidos, con la dignidad de quienes han cumplido su juramento hasta el último instante. La multitud guarda silencio, incluso los soldados del rey sienten un estremecimiento al ver aquella procesión solemne. No parecen vencidos, parecen mártires de una causa que el mundo ya no comprende. El castillo queda en manos del rey, pero algo se ha perdido en ese intercambio. Las piedras, testigos de meses de asedio,
guardan para siempre el eco de esa resistencia. Las marcas de las catapultas quedan visibles en los muros, cicatrices de un combate que fue tanto espiritual como militar. Y aunque el Temple desaparezca de Aragón, Monzón seguirá recordando que, durante un tiempo, fue el bastión más firme de la orden, el lugar donde unos hombres, aislados y condenados, decidieron resistir contra todo, incluso contra el dictamen de reyes y papas. El recuerdo de aquel asedio no muere con la disolución del Temple. Los cronistas lo relatan como ejemplo de fidelidad y valentía. Los campesinos lo transmiten en canciones y cuentos, diciendo que los templarios de Monzón combatieron con ángeles a su lado. Y los muros, silenciosos pero firmes, conservan ese eco hasta hoy, recordando a cada visitante que cruza sus puertas que allí, una vez, la fe y el acero se unieron para escribir una de las páginas más intensas de la historia medieval de Aragón. Finalmente, agotados, capitulan, el Temple en Aragón llega a su fin. La imagen de aquellos caballeros saliendo del castillo de Monzón quedó grabada como un cuadro solemne en la memoria de quienes lo presenciaron. No salieron derrotados como prisioneros humillados, sino erguidos, alineados, con las cruces rojas aún sobre sus pechos. Los rostros estaban demacrados por el hambre, los cuerpos exhaustos por meses de asedio, pero los ojos brillaban con la misma firmeza de siempre. La multitud, reunida en silencio en los alrededores, contemplaba aquella procesión con una mezcla de respeto y temor. Nadie podía dudar de que habían cumplido hasta el último momento el juramento de su regla, que habían resistido no solo contra las catapultas y ballestas del rey, sino contra la condena del propio Papa y el abandono del resto de la cristiandad. Cuando cruzaron la puerta principal, no lo hicieron como hombres vencidos. Lo hicieron como mártires de una causa que había sido traicionada desde fuera y defendida con sangre desde dentro. El eco de esa rendición marcó un antes y un después. Con ella se cerraba un capítulo de casi 2 siglos en que el Temple había sido el escudo de Aragón y custodio de su monarca más célebre, Jaime I. El castillo de Monzón, último bastión de la orden en estas tierras, se convertía en el escenario de la extinción templaria en el reino. El silencio que quedó tras su salida fue pesado, casi insoportable, como si las piedras mismas lloraran la ausencia de aquellos monjes guerreros que habían dado sentido a su existencia. A partir de ese día, la fortaleza no volvió a resonar con los cantos graves de maitines ni con los rezos de hombres que vivían para la cruz. El Temple se disolvió como institución, sus bienes confiscados, sus caballeros perseguidos o absorbidos en otras órdenes. Monzón, sin embargo, siguió en pie, como testigo mudo de ese fin. El castillo se convierte en plaza real y bastión estratégico. Jaime II, consciente del valor militar de la fortaleza, no tardó en reforzarla y adaptarla a las necesidades de la corona. Ya no sería el convento fortaleza de los templarios, sino una guarnición directamente vinculada al poder real. Su posición en el valle del Cinca seguía siendo clave. Desde allí se controlaban las comunicaciones entre Zaragoza, Lérida y Huesca, y su presencia imponía respeto en toda la comarca. Los ingenieros reales repararon los daños del asedio, reforzaron torres, ampliaron almacenes y adaptaron los espacios para acoger a nuevas guarniciones. Donde antes resonaba el silencio monástico, ahora se escuchaba el bullicio de soldados del rey, el relincho de caballos preparados para campañas y el estrépito de herreros trabajando sin descanso. El cerro, que había sido emblema templario, se convirtió en símbolo de autoridad regia. Los pendones del Temple fueron sustituidos por los estandartes de Aragón, y la fortaleza asumió un nuevo papel. Ya no era refugio de monjes guerreros, sino plaza militar de primera importancia. En los años siguientes, Monzón sirvió como prisión para nobles rebeldes, como base logística en campañas y como baluarte contra incursiones enemigas. Sus muros, endurecidos por siglos de guerra, siguieron siendo frontera viva, aunque ahora al servicio directo de los reyes. Y aunque el Temple se extinguiera, el recuerdo de su resistencia quedó grabado en la memoria de Aragón.
Para los cronistas, Monzón fue desde entonces el castillo donde se consumó el fin de la orden, pero también el lugar donde se demostró hasta qué punto los templarios habían sido capaces de resistir, fieles hasta la muerte. La plaza real heredó sus muros, pero no pudo borrar del todo el espíritu que los había habitado. Porque cada piedra, cada torre, cada muralla conservaba aún la sombra de cruces rojas, el eco de voces que rezaban antes de entrar en combate, la dignidad de quienes habían convertido el cerro en su último altar. En el siglo XVII resiste la guerra de los segadores. El eco de las viejas batallas templarias parecía revivir cuando, en 1640, la revuelta catalana contra Felipe IV encendió toda la frontera oriental. Aragón, atrapado entre la obediencia a la monarquía y las convulsiones del principado vecino, volvió a ver sus fortalezas movilizadas. Monzón, convertido ya en plaza real de primer orden, fue reforzado para soportar los embates de la artillería moderna. Se levantaron baluartes angulares, se ampliaron los fosos y se adaptaron las defensas a la pólvora y al fuego de cañón. La colina, que durante siglos había visto catapultas y arietes, ahora temblaba bajo el rugido de la artillería, un sonido nuevo que estremecía a hombres y muros por igual. El asedio fue duro, largo, y en torno al castillo se alzó un escenario de trincheras, parapetos y cañonazos que resonaban como tormentas de hierro. Pero, una vez más, Monzón resistió. Los defensores, soldados al servicio de la corona española, lucharon con el mismo espíritu de quienes siglos antes habían defendido el lugar bajo el Tempel. Desde las murallas reforzadas respondieron a cada ataque, y la fortaleza demostró que todavía era capaz de desafiar al enemigo. El castillo se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Aragón a la monarquía, un testigo de la resistencia en tiempos de fragmentación política. Los cronistas de la época describen cómo, pese a los cañones que abrían grietas en la roca, la fortaleza permanecía erguida, como si la historia misma la protegiera de la ruina. Durante la Guerra de la Independencia, Napoleón lo toma como fortaleza. 2 siglos después, en los albores del XIX, Europa entera temblaba bajo el paso del ejército francés. España, sacudida por la invasión napoleónica, se convirtió en un campo de batalla, y Monzón, por su posición estratégica en el Valle del Cinca, volvió a ser codiciado. Las tropas francesas, disciplinadas y modernas, ocuparon el castillo y lo adaptaron a sus necesidades militares. Instalaron artillería en sus plataformas, con cañones que apuntaban hacia las rutas principales, y convirtieron sus almacenes en depósitos de pólvora y víveres. La fortaleza, antaño convento templario y después bastión de los Austries, se transformó en cuartel imperial, una pieza más en la maquinaria de guerra de Napoleón. Los habitantes del llano veían con mezcla de temor y resignación la presencia de los uniformes azules, que recorrían las murallas con fusiles y bayonetas. El castillo fue escenario de choques con las guerrillas españolas, que hostigaban las líneas francesas y buscaban debilitar su control. Más de una noche, los disparos resonaron en las laderas y los ecos de combate volvieron a envolver la colina. Monzón, una vez más, probaba que su historia era la de la resistencia y la ocupación, la de ser siempre el centro de conflictos que superaban a sus propios muros. Desde los rezos templarios hasta el fuego de artillería napoleónica, la fortaleza demostraba que, siglo tras siglo, ninguna guerra en Aragón podía comprenderse sin ella. Su silueta sobre el cerro del Cinca seguía siendo, en cada época, la misma advertencia: aquí se alza un bastión que jamás ha dejado de ser codiciado. Cada piedra guarda cicatrices de pólvora y asedio. Quien camina hoy por las murallas de Monzón y acaricia con la mano su superficie áspera puede sentir un mapa invisible, un relieve tallado por siglos de violencia, como si la roca fuese carne viva que recuerda cada golpe, cada incendio, cada lamento. No es piedra lisa, perfecta, sino piel curtida, rugosa, cargada de grietas, de marcas circulares, de hendiduras donde el tiempo dejó grabado el paso de ejércitos y el rugido de guerras. Monzón no es un castillo intacto, es un sobreviviente, un cuerpo vivo que exhibe con orgullo sus heridas,
como guerrero veterano que muestra cicatrices para narrar su vida. Al acercarse a la base de la muralla norte se distinguen aún los rastros de impactos medievales. Son marcas toscas, redondeadas, cicatrices de los tiempos en que las catapultas arrojaban rocas con furia contra el tapial y la sillería. Allí, en el siglo XIII, durante la larga resistencia templaria, decenas de piedras volaron cada día desde las máquinas del rey Jaime II. Cada impacto hacía temblar el muro como si la montaña misma se agitara, levantando polvo que cegaba a los defensores. Los templarios, exhaustos, corrían a reforzar con maderos y sacos las grietas, conscientes de que cada marca en la piedra era una herida abierta en su propio cuerpo. Esas huellas siguen allí, suavizadas por siglos de lluvia, pero todavía palpables, redondas como ojos que se niegan a cerrarse, recordando aquel cerco interminable. Más arriba, en la torre del homenaje, se ven hendiduras profundas, alargadas, que no provienen de catapultas medievales, sino de cañonazos del siglo XVII. Durante la Guerra de los Segadores, los cañones enemigos escupieron fuego contra las torres, arrancando trozos enteros de mampostería, dejando cicatrices irregulares que los maestros de obra no lograron ocultar del todo. Aún hoy, cuando el sol se pone, esas marcas proyectan sombras negras, como si fueran heridas que nunca cicatrizaron del todo. Allí los soldados de Felipe IV, apostados en lo alto, respondían con sus propias piezas de artillería, disparando desde las plataformas improvisadas, mientras el humo de la pólvora cubría el cerro y convertía la fortaleza en un volcán de fuego. Cada cañonazo que recibía la piedra era un golpe contra el orgullo de Aragón, pero también un recordatorio de que Monzón seguía resistiendo, como siempre había hecho. En las murallas orientales se aprecian aún manchas oscuras, restos de quemaduras que cuentan otra parte de la historia, el tiempo de la Guerra de la Independencia, cuando las tropas de Napoleón ocuparon la fortaleza y la convirtieron en cuartel imperial. Allí, en 1809, se almacenaron toneladas de pólvora, y el fuego de los fusiles y cañones impregnó las paredes de hollín y ceniza. Las cicatrices de esa época no son solo hendiduras, sino manchas, como tatuajes ennegrecidos que se adhirieron a la roca y nunca se borraron. Cada una de esas sombras habla de soldados franceses disparando contra guerrilleros españoles que hostigaban el valle, de noches enteras iluminadas por fogonazos azules y rojos, de la colina temblando bajo el estrépito de la pólvora imperial. Y sin embargo, las piedras de Monzón no solo guardan las cicatrices visibles, sino también las invisibles, aquellas que se perciben en el silencio, en la vibración del aire, en la memoria transmitida de generación en generación. En cada bloque de sillería se esconde el eco de voces apagadas, los rezos templarios al alba, los gritos de soldados exhaustos, los lamentos de campesinos refugiados durante los asedios. Esas voces ya no suenan, pero la piedra las absorbió y las devuelve en susurros a quien se atreve a escuchar. Basta cerrar los ojos, apoyar la mano contra los muros y dejar que el silencio hable. Se escuchan las campanas de la capilla de San Nicolás, los cascos de los caballos golpeando el patio, el tañido de espadas chocando en entrenamiento. Todo sigue allí, vivo, como si las piedras fueran archivos de memoria que ningún incendio pudo destruir. Las cicatrices de Monzón también son ventanas al miedo y a la esperanza de la gente común. Cada asedio trajo consigo al pueblo entero buscando refugio, familias que subían por el sendero polvoriento, arrastrando carros, empujando cabras, cargando niños en brazos. El portón de madera se abría, y todos entraban en tropel, sabiendo que quizá la fortaleza sería su única salvación. En las paredes de los almacenes aún se distinguen arañazos, marcas de cuchillos y dibujos infantiles trazados con carbón, recuerdos de aquellos días de encierro en que hombres y mujeres vivieron bajo el mismo techo que los soldados. Esos pequeños signos son también cicatrices, heridas emocionales grabadas en la piedra, testimonio de que el castillo no fue solo baluarte militar, sino refugio de comunidades enteras. Cuando uno recorre las salas interiores, descubre que incluso allí las paredes cuentan su historia. En los techos, ennegrecidos por siglos de humo, se adivinan los restos de hogueras improvisadas,
de lámparas que ardieron durante semanas de asedio. En los suelos, losas gastadas por miles de pasos que iban del refectorio a la sala capitular, del establo a la capilla. Cada grieta en esas losas es el resultado de un peso soportado, botas de soldados, pies descalzos de campesinos, sandalias de monjes guerreros. Cada grieta es un surco del tiempo, una arruga que envejece a la fortaleza pero que también la embellece, porque le da la dignidad de quien ha vivido demasiado para aparentar juventud. Las cicatrices de pólvora y asedio también están en las torres de vigilancia, donde las piedras interiores están pulidas por la fricción de hombros y manos. Allí los vigías se apostaron, durante siglos, oteando el horizonte en busca de enemigos. Cada vez que un hombre apoyaba su brazo en la almena, cada vez que un soldado se inclinaba para tensar su arco, dejaba una huella imperceptible. Ahora esas piedras, gastadas y suaves, hablan de centenares de hombres que pasaron su vida entera en alerta, leyendo el horizonte como un pergamino abierto. Ellos también fueron cicatrices vivientes, gastados por la vigilia constante, moldeados por el deber de no dormir mientras la fortaleza respiraba. El cerro mismo, sobre el que se levanta Monzón, es otra cicatriz. Sus laderas están marcadas por las trincheras que en diferentes épocas cavaron los sitiadores, por los restos de parapetos, por los agujeros de antiguas torres de asedio que dejaron huella en el terreno. La montaña se convirtió en campo de batalla tantas veces que su piel, como la del castillo, está tatuada de heridas. Incluso el río Cinca, que corre al pie de la colina, ha sido testigo y cómplice, reflejando en sus aguas el resplandor de hogueras nocturnas, arrastrando los cuerpos de soldados caídos, bebiendo la sangre derramada en sus orillas. Todo el paisaje es una cicatriz extendida, un escenario donde la guerra dejó su impronta indeleble. Y aún hoy, quien visita Monzón puede sentir que esas cicatrices no son solo del pasado. Cada piedra parece recordar al visitante que la paz es frágil, que la historia se repite, que la humanidad nunca ha dejado de alzar muros y de intentar derribarlos. Los turistas recorren las murallas, hacen fotos, sonríen, pero la piedra sigue seria, sigue marcada, sigue contando la verdad de siglos de asedio. A veces, cuando el viento sopla con fuerza entre las torres, parece un lamento, un grito antiguo que regresa desde las batallas pasadas. Ese viento acaricia las cicatrices de la piedra y las hace hablar, como si fueran bocas abiertas que nunca podrán cerrarse del todo. Porque Monzón no es solo un monumento de Aragón, es una lección de resistencia. Cada cicatriz de pólvora y asedio enseña que nada dura eternamente, salvo la dignidad de resistir. Los templarios lo demostraron cuando defendieron la fortaleza contra todo un reino y un papa. Los soldados del 17º lo confirmaron cuando soportaron la artillería enemiga en la Guerra de los Segadores. Los guerrilleros de la independencia lo sintieron cuando vieron la colina convertida en cuartel imperial y aún así, siguieron hostigando a los franceses. Todos ellos dejaron su huella, todos ellos marcaron la piedra, todos ellos hicieron de Monzón no solo un castillo, sino una memoria de piedra. Cada cicatriz es también una pregunta para quienes lo contemplan: ¿qué haríamos nosotros encerrados tras sus muros, sin agua ni pan, con las catapultas o los cañones golpeando sin descanso? ¿Tendríamos el valor de resistir como aquellos hombres? ¿Seríamos capaces de salir erguidos, como los templarios al rendirse, con la frente alta y la cruz aún sobre el pecho? Monzón no responde. Solo muestra sus piedras heridas y deja que cada visitante encuentre su propia respuesta en ellas. Así, el castillo de Monzón, alzado sobre su cerro solitario, no necesita palabras para narrar su historia. Sus cicatrices son su voz, sus muros son su memoria. Y cada marca de pólvora y asedio es un capítulo escrito en el idioma eterno de la piedra. Quien lo recorre no visita un monumento muerto, sino un cuerpo vivo que respira a través de sus grietas, que habla a través de sus heridas, que enseña que resistir es, en sí mismo, la forma más pura de victoria. Tras los siglos de guerras, el castillo pierde valor estratégico. Lo que había sido una joya militar en manos de templarios,
reyes y ejércitos de medio mundo comenzó a apagarse poco a poco. La artillería moderna había cambiado las reglas de la guerra, y las viejas murallas medievales, por muy gruesas que fueran, ya no podían resistir los proyectiles de hierro lanzados por cañones de largo alcance. El cerro de Monzón, que había visto catapultas y arietes, ahora parecía un espectador silencioso en una era donde la pólvora dictaba las victorias. Los generales de la corona lo sabían, mantener una guarnición permanente allí era cada vez menos útil, y la fortaleza empezó a languidecer, como un viejo guerrero que, tras décadas de servicio, se retira a la sombra, aún respetado, pero ya sin protagonismo. Sus muros quedan semidesiertos, aunque nunca olvidados. Las estancias que en otro tiempo habían albergado a reyes y caballeros quedaron desiertas, cubiertas de polvo y silencio. Las caballerizas, donde antaño relinchaban decenas de corceles templarios, se convirtieron en establos ocasionales para algún caballo perdido. La capilla de San Nicolás, que había vibrado con cánticos solemnes, se quedó muda, iluminada solo por la luz oblicua del sol que entraba por las rendijas. Sin embargo, aunque el bullicio desapareciera, nadie en el valle se atrevía a olvidarlo. Los campesinos, al pasar por el camino, levantaban la vista y veían al gigante dormido en la colina. Las leyendas seguían vivas, se decía que los templarios nunca habían abandonado del todo el castillo, que sus almas rondaban las murallas, custodiando un tesoro oculto o vigilando aún al heredero de Aragón. El silencio no era abandono, era memoria. El pueblo de Monzón lo contempla como guardián dormido. Las generaciones crecieron sabiendo que sobre sus cabezas, en lo alto del cerro, reposaba un testigo eterno. Aunque los niños jugaban en las calles, aunque los campesinos labraban los campos y los comerciantes viajaban a las ferias, todos alzaban la mirada de vez en cuando hacia la silueta de la fortaleza. Era como si el castillo respirara todavía, como si vigilara el valle en un sueño ligero. De día, su figura recortada contra el cielo servía de orientación, recordando a todos que estaban bajo su sombra protectora. De noche, iluminado por la luna, parecía un vigía inmóvil, un coloso de piedra que nunca dejaba de observar. Aunque sus alas estuvieran vacías, su presencia seguía siendo tan imponente que nadie podía ignorarla. En el siglo XIX aún sirve como punto militar, pero ya decadente. Durante la Guerra de la Independencia, Napoleón lo había ocupado y fortificado, adaptándolo a su maquinaria bélica. Sin embargo, tras la derrota del emperador y el restablecimiento de la monarquía en España, Monzón ya no recuperó el esplendor militar. Sí fue utilizado de nuevo como guarnición y prisión ocasional, pero sus muros, cada vez más erosionados, hablaban de un tiempo pasado que no volvería. La artillería moderna lo había convertido en pieza obsoleta. Las guerras del futuro se decidirían en campos abiertos, con cañones móviles y ejércitos en formación, no tras las murallas de piedra. Aún así, en cada conflicto, alguien recordaba al gigante dormido y lo ocupaba brevemente, como si su sola presencia otorgara legitimidad o fuerza simbólica. En el siglo XX, comienza su restauración. El tiempo, que todo lo desgasta, había dejado huellas profundas en las murallas. Techumbres hundidas, torres agrietadas, lienzos caídos. El viento del valle y las lluvias habían hecho más daño que muchos asedios. Pero el pueblo de Aragón no quiso dejarlo morir. Desde principios del siglo XX se inició un movimiento para restaurar la fortaleza, no como bastión militar, sino como monumento histórico. Arquitectos, arqueólogos y vecinos participaron en las primeras obras de consolidación. Se retiraron escombros, se reforzaron muros y se abrió el castillo a visitantes que, por primera vez en siglos, no acudían a él por la guerra, sino por la memoria. Se convierte en símbolo templario de Aragón. La historia de Monzón está tan ligada al Temple que, a pesar de haber servido después como plaza real, prisión y cuartel, en la memoria popular siempre permanecerá como el bastión templario por excelencia. Allí se educó Jaime, y allí resistió la orden hasta el último momento de su existencia en Aragón,
Allí se libraron batallas que marcaron siglos. Cuando se habla de templarios en la península, Monzón se menciona con respeto, como uno de sus últimos refugios. Los turistas llegan buscando el misterio de la orden, los símbolos de la Cruz Roja, las leyendas de tesoros ocultos. Y el castillo responde mostrando sus cicatrices, como si quisiera decir, aquí estuvimos, aquí seguimos, aunque el tiempo haya cambiado nuestras banderas. Sus murallas acogen a visitantes que buscan la memoria medieval. Cada año, miles de personas suben por el sendero que serpentea la colina y atraviesan la puerta principal. Familias, viajeros solitarios, escolares con mochilas, estudiosos con cuadernos. Todos entran en un recinto que ya no defiende un reino, pero que sigue guardando un tesoro más grande, la historia. Las guías relatan la infancia de Jaime, y los asedios templarios, los cañonazos de la guerra de los segadores, y los visitantes miran con asombro las mismas piedras que vieron aquellos hechos. Las risas de los niños resuenan en los patios donde antes retumbaban cascos de caballos. Las cámaras de fotos sustituyen a las catapultas, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Monzón sigue vivo porque sigue siendo recordado. Hoy, un centro de interpretación explica su grandeza. La fortaleza ya no es solo ruina restaurada, es escuela. Paneles, exposiciones y visitas guiadas explican la historia del Temple, la vida de los caballeros, la evolución de las guerras, el papel de Monzón en la corona de Aragón. Los muros, que antes hablaban solo en silencio, ahora se acompañan de voces que explican su sentido. El visitante comprende que no camina por un lugar muerto, sino por un escenario que aún late con las historias que allí ocurrieron. Cada sala reconstruida es una ventana al pasado. Cada torre restaurada una invitación a imaginar los siglos que pasaron bajo su sombra. Declarado bien de interés cultural, Monzón es patrimonio vivo. El Estado y la Comunidad de Aragón lo protegen como joya histórica. Sus murallas ya no pertenecen a reyes ni a monjes, sino a todos, al pueblo que lo contempla, al viajero que lo visita, al niño que sueña con templarios tras escuchar su historia. Es patrimonio no porque esté en ruinas, sino porque sigue enseñando, sigue emocionando, sigue hablando en un idioma que atraviesa siglos. Es un recordatorio de que la memoria se construye con piedra, pero se sostiene con voluntad. El castillo templario de Monzón sigue en pie, orgulloso sobre su cerro, como un eco eterno de templarios, reyes y guerras. Cada amanecer, cuando el sol ilumina la torre del homenaje, parece que las piedras respiran otra vez, que recuerdan y repiten el juramento de quienes lo defendieron. Cada anochecer, cuando la luna acaricia sus murallas, parece que los espíritus de templarios y soldados recorren las almenas. Y así, siglo tras siglo, Monzón no desaparece, se transforma. De bastión a convento, de prisión a monumento, de escenario de guerras a espacio de cultura. Su legado no es solo arquitectónico, es espiritual. Es la certeza de que la historia, aunque marcada por la violencia, puede sobrevivir para enseñarnos. Hoy, el viajero que llega a Monzón y se sienta en silencio en el patio central puede cerrar los ojos y escuchar. Oirá el crujir de catapultas, el silbido de virotes, el retumbar de cañones. Pero también oirá rezos en latín, cantos solemnes, risas de un niño llamado Jaime que corría por esos mismos suelos. Oirá el susurro del viento, que lleva en su voz las memorias de todos los siglos. Y comprenderá que no hay piedra en Monzón que no tenga algo que contar, que no haya visto la gloria y la decadencia, la guerra y la paz, la destrucción y la esperanza. Ese es su verdadero legado, ser testigo eterno. Un guardián dormido que nunca se apaga, un gigante de piedra que, aunque ya no tenga valor estratégico, sigue siendo fortaleza del espíritu, bastión de la memoria y símbolo eterno de Aragón. El pueblo de Monzón lo contempla como guardián dormido. Desde la llanura, cada amanecer comienza con la silueta de la fortaleza recortada contra el horizonte, como si las torres mismas brotaran del cielo. Los montisonenses han aprendido a vivir bajo su sombra, a verla cada día como parte inseparable de su vida.
No importa que las salas estén vacías o que las almenas ya no alberguen vigías armados. El castillo sigue imponiendo respeto, como un anciano guerrero que, aunque en reposo, aún infunde temor y admiración. Los niños lo miran con ojos de asombro y fantasean con templarios que aún cabalgan por sus patios. Los ancianos lo recuerdan en relatos transmitidos de generación en generación. Para todos, es más que ruina, es un vigía eterno que jamás dejó de observarlos. En el siglo XIX aún sirve como punto militar, pero ya decadente. Tras la ocupación napoleónica, la fortaleza se utilizó de nuevo para acuartelar tropas y encerrar prisioneros, aunque sus muros ya no podían resistir el empuje de la artillería moderna. Los cañones habían convertido las viejas murallas en reliquias, y cada grieta hablaba de un tiempo que se desmoronaba. Sin embargo, los soldados que pasaban por sus estancias sabían que no estaban en un lugar cualquiera. Caminaban por un recinto donde habían luchado templarios, donde reyes habían celebrado concilios, donde siglos enteros habían grabado su paso. Monzón aún era útil, pero ya no como bastión inexpugnable. Era un recuerdo militar que cumplía sus últimos servicios antes de entregarse al descanso definitivo. En el siglo XX, comienza su restauración. El polvo de los siglos amenazaba con sepultar al gigante, pero el pueblo y las instituciones decidieron rescatarlo. Arquitectos y arqueólogos se entregaron a consolidar muros, levantar torres dañadas y abrir de nuevo las estancias al sol. Las manos modernas devolvieron dignidad a la piedra antigua, no para volverla a la guerra, sino para preservarla como testimonio. Se despejaron patios, se reconstruyeron salas y se devolvió a la fortaleza la posibilidad de hablar, ya no con el estruendo de la batalla, sino con la voz de la historia. Castillo de Monzón, el último bastión templario de Aragón. Se convierte en símbolo templario de Aragón. Aunque el castillo tuvo muchas vidas, musulmana, real, napoleónica, su nombre quedó ligado para siempre al del Temple. Allí vivió y creció Jaime y bajo la custodia de los monjes guerreros. Allí resistieron hasta su último suspiro contra el asedio de Jaime II. Allí la Cruz Roja brilló con mayor intensidad que en ningún otro lugar de la península. Los visitantes que llegan desde lejos no piensan solo en un monumento, piensan en un bastión sagrado, en los secretos de la orden, en las leyendas de tesoros ocultos. Monzón es, en el imaginario colectivo, el último grito templario en Aragón. Sus murallas acogen a visitantes que buscan la memoria medieval. Hoy suben hasta la cima familias enteras, escolares que escuchan con atención, viajeros que desean tocar la historia con las manos. Donde antes resonaban espadas, ahora suenan pasos curiosos, donde se guardaban armas, ahora se exponen paneles y vitrinas. Sin embargo, la emoción es la misma, cada piedra transmite la fuerza de siglos, cada torre invita a imaginar vigías oteando el valle. La fortaleza ya no protege con armas, pero sí con memoria, protege la identidad de un pueblo y la fascinación de quienes lo descubren por primera vez. Hoy, un centro de interpretación explica su grandeza. En sus salas se narran las gestas templarias, los concilios de reyes, los asedios que marcaron la Edad Media. Las paredes, que antes hablaban en silencio, ahora se acompañan de voces que guían al visitante. Los niños aprenden quién fue Jaime, y los adultos redescubren cómo Aragón se forjó a golpe de espada y fe. La historia ya no se transmite con sangre ni con pólvora, sino con palabras, imágenes y recuerdos compartidos. Declarado bien de interés cultural, Monzón es patrimonio vivo. Ya no pertenece a un rey ni a una orden, sino a todos. Es de Aragón, es de España, es del mundo que lo contempla y lo respeta. Su silueta en lo alto del cerro se ha convertido en emblema de identidad, en orgullo colectivo. Y aunque sus muros ya no tengan valor militar, poseen uno aún mayor, el de ser testigos eternos, guardianes de la memoria que ni el tiempo ni el olvido pudieron destruir. El castillo templario de Monzón sigue en pie, orgulloso sobre su cerro, como un eco eterno de templarios, reyes y guerras. Cada amanecer, cuando el sol enciende la piedra dorada,
parece despertar y recordar lo que fue. Cada noche, bajo la luna, se convierte en sombra protectora, en vigía que nunca duerme. Es pasado y presente, cicatriz y orgullo, memoria y esperanza. Y mientras siga en pie, el pueblo de Monzón sabrá que no está solo, que su guardián dormido lo acompaña, como lo hizo siempre, como lo hará para siempre. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.